Aquí estamos un miércoles más en la hora de GBC. Muchas gracias a todos por acompañarnos hoy. Bueno, muchos ya me conocéis, soy Salomé Erce, responsable de comunicación de GBC España, y no me voy a enrollar mucho en la presentación porque hoy nos acompaña un hombre de muchas palabras y tiene muchas cosas que contarnos, así que voy a dar paso rápidamente a Emilio Miguel Mitre, que es compañero y amigo de GBC España, arquitecto especializado en arquitectura bioclimática con casi 40 años de trayectoria en el sector. Es uno de los cofundadores de GBC España, bueno, fue uno de los cofundadores a finales de 2008 y actualmente es director de Relaciones Internacionales. Ha coordinado un montón de proyectos europeos, Premio de Honor de Castilla y León de Proyección Internacional en Edificación Sostenible, profesor en distintas universidades, ha escrito numerosos artículos, participado en conferencias, en fin, un currículum muy extenso con mucha experiencia detrás que hoy va a compartir con nosotros. Qué mejor día hoy que es el Día de la Tierra para hablar de arquitectura bioclimática y que nos explique qué es esto de la arquitectura acorde con el medio ambiente, con el planeta y aprovechando todas sus sinergias. Os dejo con él y ya sabéis que al final que podéis ir haciendo vuestras preguntas a Emilio en el chat y se las iré pasando yo al final de su intervención. Emilio, todo tuyo. Muchísimas gracias, Salomé, por tan bonita presentación. Feliz Día de la Tierra a todos. Según están las cosas, me pareció que era un buen momento para hablar de arquitectura bioclimática como clave de un futuro habitable. Para comenzar, querría daros los buenos días en vuestro confinamiento, como estamos todos. Son unos días muy especiales, muy de reflexión, muy de empezar a ver las cosas de otra manera. Mis recuerdos más cordiales a las personas que han perdido la vida en estos días y ánimo a todos. La arquitectura bioclimática, y esto lo voy a expresar de una manera un poquito vertiginosa, pero voy a intentar dar titulares o ideas para llevar. Abróchense los cinturones, que vamos a dar una vuelta a la bioclimática en la medida de mi capacidad, lo más completa posible. Bueno, bioclimática, para comenzar, pues contiene vida y clima, y se trata de hacerlo por medio de los edificios. Básicamente esta es la cuestión. La bioclimática es necesaria o conveniente para un futuro, será habitable, y esto lo voy a contar con conceptos, con ejemplos y con esa cosa final que solían ponernos cuando estudiábamos matemáticas, ¿no? Quod erat demonstrandum. ¿Habré sido capaz de demostrar lo que quiero decir o no? Eso lo veremos al final. Para describir la bioclimática me gusta iniciar este ejemplo que hice en el 2007 para la Junta de Castilla y León. Se trataba de hacer pequeñas estaciones de autobuses que fueran menos inhóspitas que el espacio exterior. Ese es un arquetipo de bioclimática realmente. Es un refugio donde se busca acercarse al confort. Nosotros esto lo hemos ido expresando con matrices bioclimáticas de este tipo, ¿no? Con las distintas estaciones, las distintas horas, pero traigo a colación este detalle para que entendamos bien lo que es la bioclimática. Ese aparato que diseñábamos, que tiene una forma de embudo solar, si se quiere, en invierno tiene este sol. Desde la mañana le entra el sol, le sigue entrando el sol. Quiero que os fijéis en algunos de estos momentos, ¿no? A mediodía del invierno, un día soleado, y quiero que sintáis, que tengáis la sensación de cómo se sentiría uno ahí dentro. Esto es lo que pasa en invierno. Y en verano, este mismo aparato, en la mismísima posición, tiene este resultado. Las primeras ideas para llevar de eso que estamos viendo es que la bioclimática, lógicamente, atempera el clima tanto en verano como en invierno, porque si está bien hecha tiene que hacer eso. Consiste en hacer que dentro haga bueno el mayor tiempo posible. Esto yo lo suelo expresar así porque realmente es el objetivo, lo más cercano de confort. Es el encuentro entre la geometría del sol y la del edificio, y el arquitecto bioclimático tiene superpoderes, si me permitís. Pero hagamos una cosa rara, que es este mismo edificio que hemos diseñado para que esté orientado al sur, orientémonos hacia el oeste. ¿Qué pasa en invierno? Pues en invierno tiene un poquito de sol por la tarde, lo cual está muy bien, pero mayormente tendrá pérdidas. Y en verano realmente pues no tiene sol de mañana, pero luego el sol de por la tarde es achicharrante. Quiero que os fijéis en este sol, por ejemplo, y también que sintáis en vuestro cuerpo lo que se siente en este momento, ¿no? Estamos dentro de un invernadero
en una tarde de verano y está pegando el sol. Si esto todavía se lo dificultamos un poco más, orientándolo al norte, veremos como en invierno no tiene nada de sol y en verano sí que tiene un poquito de sol a primera hora de la mañana y a última hora de la tarde. Bueno, eso tiene muchas conclusiones así a simple vista. Básicamente del diseño bioclimático va a depender el confort y el gasto en fase de uso. Esos edificios realmente es el mismísimo edificio puesto de un modo y otro. La bioclimática no cuesta más. Digo esto porque esos edificios solo con que girarlos ya tienen un resultado totalmente distinto, pero el coste es idénticamente igual. Si uno pone una ventana más cara que otra, evidentemente cuesta más, pero en el propio diseño el coste no tiene un factor adicional. Que dentro haga bueno significará al final el porcentaje de horas al año del confort. Este indicador para mí es esencial. ¿Qué porcentaje de horas está tu edificio dentro de confort por sí mismo, sin tener que recurrir a las instalaciones? Y esto último que digo aquí es que la bioclimática se puede entender y se puede comunicar porque se siente. Os he pedido que sintáis en algunos momentos claves, como cuando estaba entrando el solete en invierno o como cuando estaba entrando el solazo en verano, y creo que todos entendemos muy bien lo que es la bioclimática, no hay más que pensar un poco en ella. De hecho, mi manera de diseñar en bioclimática es sentirla, lógicamente, como hacemos los proyectistas. Este modo de expresar las cosas en PowerPoint lo he utilizado muchas veces para intentar hacerme entender con unos y con otros. Porque, claro, aquí tenemos un funcionamiento que tiene que ser un funcionamiento térmico en el que interviene el edificio y a lo mejor interviene otras cosas. Lo que acabáis de ver, pues en la noche de invierno, pues va a tener muchas pérdidas por el acristalamiento, aunque está protegido con la cubierta separada. El día soleado de invierno pues va a estar muy bien porque le va a entrar mucho sol, pero a lo mejor puede ser excesivo. Si el día de invierno está cubierto, incluso podemos tener necesidad de una climatización adicional y seguirá teniendo muchas pérdidas. En entretiempo, si el día es soleado, entrará sol, pero lo podemos combatir con ventilación. Y en verano, si ventilamos bien por la noche, pues podemos tener el interior fresco, pero sin embargo se puede recalentar. El salto que voy a pegar ahora es de la bioclimática pura, que es lo que acabamos de ver hasta ahora, al edificio de consumo de energía casi nulo. Si yo complemento esta bioclimática pura con algunas piezas adicionales, como se ve aquí en la fachada, hago una pieza superior de captación solar térmica y una inferior de pérgola. En invierno voy a seguir teniendo una entrada de sol parecida por abajo y la de arriba puedo llevármela al suelo por un circuito de suelo radiante operado con el fotovoltaico, con lo cual tengo el calor de manera más estable y por la noche de invierno estoy perdiendo mucho menos hacia el exterior porque tengo por lo menos la mitad de la cristalera aislada y el suelo se me mantiene calentito hasta el día siguiente de una manera mucho más estable que si entra el sol. En entretiempo me empieza a crecer esta pérgola, con lo cual tengo menos ganancia y no tengo ganancia por aquí, con lo cual voy a necesitar menos aire de ventilación. En el día soleado de verano tengo una cobertura pues casi perfecta, no me entra poquísimo solo porque ya tengo la pérgola y la parte superior oculta. Y es que además en verano puedo hacer la misma operación con el suelo radiante acoplándolo al terreno, con lo cual tendría un fresco de manera estable. Y, por supuesto, hay otras estrategias como ventiladores de techo, etcétera, y la ventilación de la noche de invierno de Castilla, que es tan importante. Más ideas para llevar. El principal componente del sistema de acondicionamiento o climatización de un edificio justamente es el edificio. El consumo es una consecuencia de hacerlo mal, diría yo, en muchos casos. Definición completa de edificio de consumo de energía casi nulo es lo que acabamos de ver. Edificio que se comporta muy bien digamos, internamente como bioclimática, pero luego se complementa con instalaciones de renovables. Y aquí tenemos ya el concepto básico de la demanda, que es muy importante. Hablaremos algo más de la demanda en este recorrido. Hablando de confort, en bioclimática utilizamos este diagrama, que es el diagrama psicométrico que se llama, que es de las propiedades del aire húmedo, donde hay un centro que es el confort. Es un diagrama que tiene temperaturas y contenido de agua en absoluto y en relativo. Y como podemos ver, hay muchas estrategias realmente que giran en torno al confort. Los que son expertos en esto lo conocen muy bien, pero hay muchísimas estrategias que se pueden utilizar para llevarnos la condición que nosotros tengamos a confort, porque en definitiva lo que hacemos
estemos donde estemos, podemos ir a confort por distintas estrategias muy básicas, pero que son estas que se ven aquí. Y no son más realmente. Esto es lo mismo que funciona, pues yo qué sé, cuando se condensa el aire húmedo y hay niebla, o cuando se condensa más y hay lluvia, etcétera. Son estrategias que básicamente es eso mismo. Más ideas para llevar. Además de la geometría, el juego consiste en la utilización de los materiales, que desde el punto de vista de la bioclimática son de dos tipos. Los que tienen efecto invernadero, yo diría, simplificando mucho, y los opacos. Y luego los opacos pueden ser pesados o ligeros. Si son pesados van a ser conductores y también acumuladores, y si son ligeros van a ser aislantes. Esto que traigo aquí es acerca de los cristales. Este es un acristalamiento Assur donde podéis ver que la radiación de invierno, curiosamente, que atraviesa ese vidrio Assur es muy superior a la que le atravesaría en verano. Esto hay que entenderlo muy bien. Esto es fenomenal porque solo con tener una ventana Assur sucede eso en invierno, que nos viene fenomenal para calentarnos, pero si la giramos un poco hacia el este o el oeste, aquí a 45 grados, o si la giramos totalmente al este o al oeste, vemos cómo el calor que entra en verano se apodera y duplica, triplica o cuatruplica el calor que entra en invierno. Es la razón fundamental por la cual el acristalamiento al sur es la clave, una de las claves importantísimas de la bioclimática. Hablando de cristales, pues bueno, hay muchísimos tipos, lógicamente. Todos los acristalamientos tienen estas tres cosas. Básicamente tienen la radiación incidente, la que se queda en el cristal y la que lo atraviesa, y tiene unas proporciones que varían según los tipos de cristales. En nuestra selección tendremos que buscar cuál es el que nos interesa más. Pero de manera importantísima, las cifras que estamos viendo aquí es que dependiendo del ángulo de incidencia, el sol va a entrar más o menos. Es la razón por la cual a un cristal sur le entra más el sol en invierno que en verano, y además el acristalamiento Assur se puede sombrear con extraordinaria facilidad. Hablando de masa y de acristalamiento, yo diría que en bioclimática los dos extremos es el invernadero y la caverna. El invernadero es muy ligero y todo con efecto invernadero, precisamente, y la caverna es muy pesado y no tiene nada de efecto invernadero. Lo que vemos aquí es una situación de invierno donde esta línea sería la temperatura exterior. La respuesta de un invernadero sería esta, la respuesta de un edificio con mucha masa sería esta, porque tiene un retraso y una amortiguación, y la respuesta de la combinación del invernadero con la masa podría ser perfecta dentro de la zona de confort. En verano sucede parecido, lo que pasa es que aquí tendríamos que recurrir a sombreamientos. El barro para mí, y esto pues toda mi trayectoria realmente he estado construyendo con barro. El barro, claro, es fabuloso, es un material que además de muchas otras cosas absorbe humedad, lo cual puede ser bueno o malo, pero si se utiliza positivamente es enormemente positivo. Y así, por comparar lo que conducen unos materiales y otros, el barro, por ejemplo, tiene esa conductividad alrededor de 1, que es 30 veces superior a la de un aislamiento especializado, y que es pues del orden de, yo qué sé, 400 veces menor que la plata, que es el de los materiales así comunes, vamos a decir, es el que tiene mayor conductividad. Entonces, con eso tendremos que jugar. Para no ser demasiado pesado con los conceptos, voy a enseñar algunos santos que se dice. Este es uno de los primeros edificios bioclimáticos de cierto tamaño que hice para la Fundación Empresa Universidad Gallega, donde hicimos una reinvención de la galería acristalada gallega. Aquí veis algunas imágenes en proceso de construcción, el interior. Y esta galería es una galería acristalada que entonces pues definimos que la operación tenía que ser así. Un día soleado de verano en Santiago, que también hay y cada vez más, habría todo este sol y esto se recalienta, y entonces básicamente lo que queremos hacer es que esa galería que está a sur sirva para generar un tiro a través de las oficinas que dan a él, que traiga aire fresco del interior del edificio y de la zona norte. Y luego eso lo monitorizamos. Entonces hubo una época en que la galería estuvo cerrada y se vio realmente que se padecía un sobrecalentamiento, y además la caldera estaba encendida. Digo la caldera porque esta caldera actuaba en refrigeración con un sistema de absorción, lo cual era un mal funcionamiento.
Tuvo otra etapa en la que estaba permanente abierta, que tenía un funcionamiento algo mejor, pero seguía teniendo que intervenir la caldera. Y luego pues hubo una época en la que se programó, ya cuando la programamos adecuadamente, pues solamente abriendo y cerrando la galería conseguíamos que las oficinas estuvieran permanentemente en confort. Otro edificio muy importante en mi trayectoria es el edificio Trasluz, en Madrid, que es un edificio con esta forma un poquito extraña, forma de T, por cuestiones urbanísticas, pero eso mismo nos llevó a poder introducir ciertas economías interesantísimas en el proceso. Una de ellas fue la constructiva. Es un edificio que es realmente un puzzle constructivo. Lo que estáis viendo aquí es el proceso de construcción, donde realmente se utilizan muchos materiales diferentes, cada uno en su sitio, estructura vertical de acero, forjados de hormigón, fachada de madera, muy aislada, con un acabado exterior de pizarra fina, y luego, por supuesto, los parasoles y los acristalamientos especializados. Aquí se ve un poco el proceso de construcción y esta peculiaridad, que es que estos forjados realmente son parte del sistema de aire acondicionado. Entonces hay una impulsión y un retorno coaxial en el centro, y ese aire se lleva a los extremos de las salas desde donde se climatiza. Y estos son los componentes de fachada de madera del edificio, que es un edificio que en una zona tiene 8 plantas. Este es un poco el proceso de construcción, realmente pues muy de bricolaje, para llegar a una fachada final con esta operación. Lo que estáis viendo aquí es una de las cosas más sofisticadas y más sencillas que hemos hecho, que es diseñar, si lo podéis ver, un parasol que lo que hace sencillamente es sombrear la ventana. Entonces, esto tiene una inteligencia detrás que es relativamente sencilla. Basta con tener un sensor a 2 lados de una única ventana, porque todas están a la misma distancia, y con eso se pone en marcha el motor, un motor que mueve todos los parasoles de la fachada. Bueno, hay una motorización por planta, pero conseguimos el efecto deseado. Bueno, el edificio se entregó en bruto, pero con ventiladores de techo, porque para nosotros es esencial el ventilador de techo como climatizador, porque está muy asociado a la capacidad de cada persona. En fin, estas señales, por ejemplo, indicaban al usuario si puede abrir o no abrir ventanas a un lado, etcétera. Bueno, estas son algunas fotos del edificio terminado que ahora está ocupado por Otis. Otro edificio, y este pertenece a una pareja de edificios para mí, que era el proyecto Arfisol de Arquitectura Bioclimática y Frío Solar, con el CIEMAT, es el de la Fundación Barredo, en Asturias. Estos edificios, este edificio, pues también aquí hicimos una reinvención de la galería cristalada. Estas son imágenes, previsualizaciones del edificio con todas las intenciones que queríamos tener. Es un centro de experimentación de fuego en túneles. La verdad fue un trabajo muy jugoso y muy interesante. Esta es la fachada donde se ve zona de invernadero, zona de galería, zona de parasoles, y cada uno con una operación eficacísima. Aquí vemos la parte de la izquierda de esa fachada, los parasoles, como realmente tienen una caligrafía arquitectónica que es una línea, pero tiene una profundidad muy distinta según la orientación. Este edificio se hizo toda la estructura con madera de castaño y fachadas también de madera de castaño, porque Asturias es el principal proveedor de castaño en España. Fue una experiencia interesantísima hacer madera laminada con castaño. Aquí tenéis un espacio casi de lujo, que es esta galería. Esto es para el chill out. Es la galería donde donde calentamos aire que luego entra al aire acondicionado como ayuda a la climatización, pero también puede uno tumbarse ahí y pasar el rato en un momento. Dentro de Arfisol también un proyecto muy distinto en Soria fue realmente esta rehabilitación. Entonces aquí entramos en rehabilitación. Fijaros en las imágenes del edificio original, que pasó a ser este edificio. Esto es en el centro de experimentación de biomasa y otras cosas en Soria. Y entonces la rehabilitación pues consistió en un superaislamiento con paneles de hormigón reforzado con fibra de vidrio y una cubierta especializada para sombrear, pero también para servir para la experimentación solar. Aquí puedes ver la fachada sur,
Esta es la galería de la fachada sur. Esta es nuestra peculiar integración del ventilador de techo en un techo modular. Esto no existe realmente, es una cosa que hemos hecho nosotros para que el ventilador de techo no interfiera con la iluminación. Y esta es la fachada norte cuando se está empezando a plantar la vegetación que ahora crecerá. Y, en fin, estas son las cubiertas. Una cubierta vierte, está a sur y otra a norte, pero vierten en sentido contrario. Entonces, esto era la instalación para, como digamos, climatización lunar. O sea, aquí lo que se pretende es refrigerar el edificio por pérdida de calor hacia el cielo despejado, y este es el faldón que mira hacia el sur, donde estaba la captación solar térmica y fotovoltaica. Un edificio muy significativo en mi trayectoria también es este edificio que veis aquí, que es un edificio, el edificio Envite, de Grupo Lince, Fundación Personas, en Valladolid. Si os habéis dado cuenta, es un edificio que es también bioclimático puro, porque lo que estamos viendo aquí es una vuelta alrededor, pero realmente el sur perfecto en este edificio se encuentra justamente en el centro de esta fachada. Aquí está el sur perfecto, entonces todo lo demás es casi sur, un poco menos sur, pero también bastante sur. Ya cuando empieza a dar la vuelta pasan otras cosas, y luego tiene una cubierta para distintos usos. Aquí hay oficinas, en esta parte intermedia hay un atrio, que es una especie de plaza mayor, que veremos ahora, y al final hay naves para trabajos de personas con discapacidad, que es lo que hace un Grupo Lince. Este edificio tiene muchas cosas, tiene una climatización de verano que se basa en la captación que hay aquí, perdón, de invierno, pero una climatización de verano que se basa en tomar el aire por aquí, por debajo, por esta parte sombreada. Esta vista que tenéis aquí es una previsualización, lógicamente. Esta es la entrada al atrio que decía. Esta otra es cómo preveíamos que fuera la operación del atrio. Lo que estáis viendo aquí realmente es muy importante, aunque parezca que no. Esta es una cubierta súper aislada. Nosotros conseguimos aquí que los atrios bioclimáticos no computaran, lo cual es una cosa muy novedosa, pero esta cubierta está perfectamente aislada. Lo que pasa es que tiene una apertura que nos permite ver el cielo. Entonces, en este atrio lo que se consigue es que esté refrigerado en verano, porque en verano, si lo tienes abierto, no le entra el sol, pero sí ves el cielo. Si en una situación de verano no te da el sol, pero ves el cielo, estás perdiendo calor. Bueno, esto es el edificio ya construido. Tuvimos muchos avances aquí, aparte de que no computara, después de 20 años conseguimos en el Ayuntamiento de Valladolid que no computara los atrios bioclimáticos, pero también que esto fuera declarado como espacio exterior accesible a bomberos, con lo cual pudimos abrir muchas más ventanas y dar mucha más vidilla al edificio. Aquí veis una imagen interior de este mismo atrio, la fachada trasera de las oficinas, lo que estaba comentando de las compuertas de cubierta. Esta es la vidilla que sí le pudimos dar, porque esto ahora será un restaurante, etcétera. Hay otros patios en relación con ello, con lo cual tiene una habitabilidad fantástica. Aquí vemos la cubierta. Esta fachada interior con un material de Rockwool, que fue un patrocinador importante de este edificio. Aquí la podéis ver, es un producto que se llama Camaleón, muy bello, como podéis ver. Y bueno, pues aquí veis ya terminado el ámbito del que respira el edificio, las oficinas en verano. Os podéis imaginar que esto pues está fresquito, y entonces que tú respires este aire que viene de aquí, pues viene muy bien. Aquí vemos la fachada, más fotos, la zona de trabajo. Esta tiene una refrigeración natural interesantísima por deslizamiento del aire fresco en el faldón norte de las cubiertas, las oficinas. Bueno, hay un vídeo que hizo Rockwool en su día, que podéis ver ahí. Me parece que Salomé va a poner ese link para que lo podáis ver, donde yo cuento pues esta historia de este edificio. Bueno, aquí, esto lo había dicho antes, no quería haberlo repetido, quería haberlo solo puesto aquí, pero vuelvo a decirlo, el arquitecto bioclimático realmente tiene superpoderes y hay que llevarlos a la práctica. Pasando ya a un ámbito más urbano, pues otro trabajo que hice hace cierto tiempo fue la ciudad bioclimática de Zolina, cerca de Pamplona.
Esto pues era un embalse para lavar lodos de silvinita, que es mineral de potasio, y entonces era un embalse artificial, pero en ese embalse artificial se quería hacer un creciente al sur que fuera una urbanización de 1000 viviendas, y esa urbanización tenía que ser autosuficiente. Esto es un esquema de principio de esa urbanización. Si os dais cuenta, estamos hablando de algo pues mucho antes de lo que se está hablando ahora, pero esto ya estaba ahí en el aire. Entonces, en este esquema de principio básicamente se cuenta la función de cada cosa, las viviendas privadas, los edificios públicos, etcétera, cómo esto tiene una central de gestión energética, pero también se cuentan cosas como el transporte eléctrico tiene que estar conectado y el alumbrado eléctrico, etcétera, y todo formar parte del mismo balance. Por decir una cosa que ahora suena graciosa, cuando estábamos haciendo esto hace pues mucho tiempo, 20 y tantos años me parece, bueno, pues estábamos proponiendo implantar este tipo de transporte que ahora conocemos a la perfección. Entonces, una propuesta avanzada se llamaba transporte urbano libre, individual y público. Si os fijáis un poco, esto ya lo tenemos y, bueno, esto lo estamos proponiendo hace tiempo. Básicamente, la historia pues es irle metiendo tijeretazos al esquema convencional de consumo, que era lo que proponíamos ahí. Un tijeretazo de 29% con la bioclimática o con los captadores solares térmicos, etcétera, y para luego al final completarlo todo con eólico y cerrar el balance. Este era un encargo de Energía Hidroeléctrica de Navarra en aquel entonces para hacerlo. Mi conclusión de este asunto fue que todo es posible si se quiere. Aquí no se quiso realmente. Yo creo que estaba demostrando que formando una cooperativa energética uno podría hacer su propia energía y sus propias viviendas, primero con la energía para que diera dinero y luego las viviendas, etcétera, con un proceso además de desarrollo también urbanístico, primero la vegetación, etcétera, etcétera. Pero bueno, demostré que eso se podía hacer de manera muy económica y me parece que eso gustó relativamente poco, porque una de las claves del mercado es divide y vencerás, me da la impresión. Pasando ya más a vivienda, bueno, este es un proyecto que me gusta enseñar porque este es un ejercicio que hice en el parque eólico experimental de Sotavento, donde me encargaron una vivienda que se pudiera enseñar a la gente. Y entonces hice esta viviendita gallega con alpendre y todo, como podéis ver en la parte de atrás, donde realmente uno puede ver todo lo que se nos ocurrió de la bioclimática. Ahí veis pues un muro trombe con franjas de distintos colores para ver cómo se calientan o no. Aquí veis la experimentación de parasoles, por ejemplo, de distintas maneras. Aquí se puede experimentar con el agua, etcétera. Bueno, hay muchísimo que contar en este edificio, pero claro, cada proyecto de estos daría para una descripción muy larga y muy profusa. Si queréis verlo o queréis acercaros, pues estaría bien. Creo que esta vivienda la han visitado 300.000 personas, sobre todo niños, con lo cual pues vale la pena verlo. Mucha gente cuando va dice, ¿por qué no estamos haciendo esto todo el rato? Es la pregunta realmente. Bueno, hablando ya en ámbitos urbanos, pues yo he llegado un poco a una cierta perplejidad en las cuestiones urbanas. Esto es un estudio que hicimos desde ALE Arquitectura, Energía y Medio Ambiente en Alcorcón para intentar optimizar el plan parcial que ya venía, de hecho, con cierta optimización, pero al final, ¿cuál es la mejor forma urbanística? Entonces, claro, tienes tus ventajas y tus inconvenientes. Al final definimos una que era más o menos como esta. Pero la que a lo mejor podía parecer más lógica desde el punto de vista bioclimático, que es esta, edificios como si fueran soldados mirando todo al sur, pues tampoco está muy clara que sea la mejor, porque realmente tiene un mal funcionamiento en verano, muy malo. Entonces, bueno, eso está por ver. Aquí se ve, esto lo expresa esta termografía, donde se ve que realmente las calles que van de este a oeste, que serían buenas para que los edificios que miran al sur fueran bioclimáticos, pues no son buenas bioclimáticamente como calles. Mi conclusión aquí venía a ser más o menos esta. El sol o está en la casa o está en la calle, lo que quiere decir que realmente el diseño tiene que ser urbano.
Para hacer buena bioclimática hay que hacer un diseño urbano y tiene que contener otras cosas. La simbiosis vegetación-urbanismo es necesaria, porque es la manera de resolver esa problemática, es una de las maneras, una manera importantísima, e incidiré sobre ella ahora. Esa es mi experiencia particular. Yo vivo aquí, en Paseo Zorrilla 100, en Valladolid, y desde hace ya casi 10 años estoy intentando convencer, 10 años, estoy intentando convencer a mis vecinos de que rehabilitemos energéticamente. Este trabajo lo hice por indicación de José María Enseñat, que acaba de fallecer, todo mi cariño para este gran hombre, como petición de la Junta de Castilla y León para demostrar la viabilidad económica de la rehabilitación. Entonces, de corto y perezoso cogí el edificio mío y empecé a analizar las cosas, a hablar con los vecinos. Hablé con algunos vecinos, no hablé con otros vecinos. Y un poco el objetivo pues era este, que también os sonará, aunque esto ya tiene pues, una buena década, pero aquí estamos hablando realmente de quedarnos a 50 kWh metro cuadrado y año en calefacción y agua caliente sanitaria. Bueno, hicimos una serie de estudios y al final pues decidimos que había que hacer una serie de intervenciones que son estas que veis aquí e ir viendo el efecto económico de cada una de ellas según las orientaciones. Y la clave era esta, o sea, no hablar del periodo del retorno de la inversión, sino hablar de vida útil. Esto para mí es una clave absolutamente importantísima y que yo creo que se resolvería todo si realmente pudiéramos hacer ascender el análisis económico a un análisis que fuera de vida útil, pues creo que se acabaría todo el problema. Y la manera como lo hice fue diseñando una herramienta que luego no seguimos con ella, pero a lo mejor es el momento ahora, según la cual lo que se busca es que la inversión dure lo que dure y cueste lo que cueste, se encuentre por debajo de esta línea que es la línea dependiente 1. Entonces yo empiezo aquí analizando esto a 30 años me parece que era el análisis inicial. Empiezo analizando las inversiones y entonces al final un poco de lo que se trata es de que esto se quede por debajo de esa línea. Entonces da un poco igual la inversión que se haga, el orden tiene mucha importancia ciertamente, pero al final, si lo veis aquí, o sea, hay muy distintas posibilidades y realmente de lo que se trata es quedarse por debajo de la línea, según la cual lo que a ti te ha costado eso en el plazo de tiempo que sea, es inferior a lo que a ti eso te reporta en ese mismo plazo de tiempo. Como es lógico de cara a financiación, pues aquí lo que se buscaba era poder hacer esto en un plazo relativamente corto, que no fuera a los 30 años, sino que pudiera estar en 15 o en 20 años. Y eso al final se consiguió. Bueno, esto sería una imagen del edificio rehabilitado. Esa disquisición que traigo ahora a nuestra colación aquí es muy importante porque es, ya he mencionado antes, he hablado de la demanda. La demanda es es el resultado, si se quiere, de un servicio o commodity, que dicen los ingleses de una manera muy descriptiva, y ese commodity es el confort hidrotérmico. Y claro, sucede que dentro de los edificios nosotros tenemos necesidad de confort hidrotérmico. Si nuestro edificio nos diera eso el 100% de las horas al año, estaría muy bien, pero generalmente no será así, cuanto más nos dé mejor. Entonces eso genera una necesidad, porque no tenemos ese confort, entonces tenemos esa necesidad. Eso es lo que es la demanda. Esa demanda es la expresión de esa necesidad que nosotros tenemos de calor y frío, y estoy hablando aquí solo de calor y frío, podría hacer otra gráfica para iluminación, etcétera. Pero hablando de calor y frío, que es lo fundamental, eso es la demanda de calor y frío, y aquí tenemos nuestro edificio con la demanda de calor y frío. En el otro lado está el abastecimiento, entonces aquí tiene que suceder que, digamos, en principio que alguien, o sea, la cultura tradicional, que alguien nos resuelva eso con un abastecimiento. Y entre medias van a pasar cosas, porque ese abastecimiento pues, va a ser de energía, y nosotros tenemos que convertir esa energía a calor y a frío. Entonces habrá unas conversiones y también va a haber un uso que dependiendo de cómo sea, pues esto va a cambiar mucho. Entonces, aquí tenemos el consumo. Fijaos dónde está. El consumo
que es lo que se expresa como energía final y es la factura. Se entiende muy bien porque el consumo es la factura. Sin embargo, demanda no sabemos muy bien lo que es, pero importa mucho que lo entendamos conceptualmente. Situación típica, pues imaginémonos que esta es un suministro de electricidad, pues vale, nosotros podemos tener en aporte directo de electricidad para calentar y tal, sería un esquema simplicísimo como esto, pero claro, la energía primaria sería toda esta columna porque esta energía que viene de no sé dónde, pues tendría unas pérdidas en transporte que serían mayores o menores y en ciertas conversiones y demás, pérdidas de calor, etcétera. Entonces, bueno, pues sucede que para abastecer esta demanda realmente al final necesitamos esta energía primaria. Si, por ejemplo, introducimos esto que ahora se llama con tanto entusiasmo aerotermia, y no me parece mal que se llame aerotermia, porque básicamente pues es, digamos que para mí es la refrigeración convencional por compresión, lo que pasa es que realmente está utilizando el calor de alrededor gratis para conseguir que eso, por medio de un proceso de compresión, pues necesites mucha menos energía para abastecer la energía que finalmente tú necesitas dar. Pero vamos a empezar a intervenir sobre el edificio. A mí, la primera intervención que tiene que ver con la envolvente sería una intervención que llamaríamos de conservación, que nos metería un tijeretazo a nuestra demanda. La segunda y absolutamente clave, y realmente en las intervenciones de rehabilitación, lo que se pretende es explotar las dos, es que tú le ganes calor al calor al sol o que no le ganes calor al sol. Quiero decir que en invierno interesará y en verano no, como hemos visto, habrá que pararlo con parasoles, etcétera. Pero daos cuenta que hemos reducido nuestra demanda aquí. Si a eso añadimos un uso bueno, podemos meter un tijeretazo también que podría ser bastante mayor. A veces el tijeretazo de uso puede ser hasta del 50%, porque depende de la temperatura de consigna que tú pongas y depende de tu gestión. Entonces, claro, abastecer esto es mucho más fácil. Fijaos, aquí la aerotermia se nos ha quedado pequeñita y al final lo que necesitamos de nuestro sistema energético de apoyo general, pues es bastante menos. La columna de energía primaria se ha reducido mucho. Por supuesto, esto de aquí puede ser más o menos renovable. Esto depende del mix de cada suministro. Esto ya es bastante renovable, digamos, pero no del todo, lógicamente. O bien podríamos utilizar una que a mí me gusta más, que es la geotermia, y ahora os contaré un poquito más de la geotermia. Podríamos utilizar la geotermia. En lugar de que la torre de refrigeración de nuestro sistema esté al aire, estaría en el suelo y esto daría aquí una cifra todavía más pequeña y esto se reduciría. Y lo perfecto pues sería esto, claro, utilizar geotérmica, pero utilizar una captación solar térmica o fotovoltaica, con lo cual no necesitaríamos recurrir, seríamos autónomos, no necesitaríamos recurrir al exterior. En esta gráfica, el ejercicio que se podría hacer si tuviéramos tiempo sería dónde poner eficiencia energética, porque aquí está en distintos sitios. Dónde poner rehabilitación, ahorro, contaminación, dónde poner las renovables, porque para mí la bioclimática es renovable. Dónde poner el edificio o el distrito, dónde poner el empoderamiento. Ideas para llevar, lo primero es lo primero, ya sabéis cuál es lo primero, claro, lo del edificio. La bioclimática para mí es renovable porque es la más pura, es la que te hace, es la que te regala megavatios hora. Es eficiencia y es ahorro. Esta otra reflexión que para mí es importantísima y que quiero traer aquí a colación, que es la urbanística. Sabéis que hay una agenda urbana global y una agenda urbana europea, una agenda urbana española, etcétera. Este gráfico lo hice pues después de darme cuenta de que realmente estamos acostumbrados a ver nuestras ciudades desde arriba. Cuando estamos para aterrizar con el avión, pues vemos la ciudad como si fuera un moho que los seres humanos han hecho sobre el territorio, ¿no? Así en plan plaga, pues nosotros colonizamos como si fuéramos unos hongos, porque no tenemos dimensión vertical prácticamente. Y si le damos una sección, pues lo que veríamos es esto. En nuestra ciudad, que es muy extensa, con muy poca dimensión vertical, hay mucho sol y está el terreno que no nos fijamos en él casi para nada. Y por eso he hecho estos gráficos. Imaginémonos que esta es una sección de 3 bloques de una ciudad. A la izquierda está el sur y a la derecha está el norte. Y aquí he puesto una gráfica, una tabla de lo que sería el confort de verano. Estas son las temperaturas a lo mejor que podemos tener ahí.
Y el confort de verano es una franja bastante finita que se encuentra como por aquí. Entonces vamos a empezar a ver qué sucede con esto. Comencemos por aquí, o sea, una situación así normal de partida. Nosotros queremos, esto es un edificio sin acondicionamiento, esto es lo que yo llamo de libre flotación. Este sería el edificio bioclimático que nos va a demostrar cuántas horas al año, o sea, un edificio que no está conectado, digamos, o sea, un edificio que es tal cual, no le enciendes ni la calefacción ni la refrigeración. Entonces, con un aire exterior a 38 seguramente tendríamos un aire interior a 30 o todavía más, porque si tenemos el efecto solaire que se llama, que es el efecto de la radiación solar, a lo que estamos acostumbrados, ¿no? De ver a la mujer del tiempo hablando de la temperatura de sensación o como se llame, pues bueno, todavía esto es más grave. Claro, nosotros aquí esto como no lo vamos a soportar, ponemos el aire acondicionado. Entonces el aire acondicionado pues es esto, básicamente lo que va a hacer es sacar ese calor hacia afuera y darnos frío. Esta es la clave de un sistema clásico de acondicionamiento tipo split o más complejo, pero básicamente eso lo que hace es darnos confort hacia adentro. Si veis el confort lo estoy definiendo con el color blanco, que es lo que me parece más claro, pero eso está recalentando el exterior. Entonces nuestra ciudad, si climatizamos de esta manera, vamos a tener un efecto todavía mayor de isla de calor. O sea, cuanto más climaticemos, más vamos a estar calentando la calle y eso es grave. Eso hará que el consumo sea cada vez más elevado y cada vez sea más difícil climatizarnos. Pero daos cuenta que en esta gráfica hay algo en lo que a lo mejor no nos habíamos fijado, el subsuelo. El subsuelo está fresquito, muy fresquito, y no lo estamos usando casi para nada. Este color no está aquí por casualidad, el subsuelo está pues, a 16, 18 grados. Al principio está un poquito caliente, pero enseguida que profundizas está como a esa temperatura y se mantiene así varios cientos de metros. Si nosotros, en lugar de ese aire acondicionado y volviendo a la situación esta grave de recalentamiento, utilizamos un sistema de climatización acoplado al suelo, que básicamente es una bomba de calor como la que está acoplada al aire o la que trabaja contra el aire, pero esta trabajaría contra el suelo, podemos conseguir climatizar nuestros edificios sin recalentar el ambiente exterior. Esto para mí es importantísimo. Y con bastante más eficiencia, porque si el ambiente exterior no está recalentado, primero tienes la eficiencia del propio sistema y luego la eficiencia de que tu exterior está a una temperatura algo más baja. Pero luego debemos introducir aquí la parte vegetal. La simbiosis vegetal que yo decía antes, pues puede trabajar en distintos niveles, las cubiertas, que ponía aquí, el suelo poroso con captación y retención de agua. En fin, todo esto crea un clima urbano mucho más cercano a confort, que incluso se puede completar con una panoplia vegetal que no sé qué forma tendría, lógicamente esto habría que diseñarlo en cualquier caso, pero nos haría tener un clima verdaderamente agradable en esa parte baja y probablemente tener que minimizaríamos nuestra instalación. Bueno, esto de lo primero es lo primero, creo que ya lo he dicho, pero sí que no he dicho todavía la cuestión de que hay que buscar el confort de mejor calidad, que es el que da la bioclimática realmente. Todo lo que sea evitar recurrir a máquinas es importante. ¿Qué pasa con el agua? Y estoy concluyendo. Salomé, que estoy seguro de que estás a punto de decirme, Emilio, te queda poco. El agua en las ciudades, otro de los despropósitos integrales de las ciudades es la gestión del agua. El agua de beber, pues en parte la utilizamos para riego, en otros sitios no, pero muchas veces sí. El agua potable va a las viviendas y de ahí se convierte en grises y negras. El agua que va a riego sí que nos permite crear un pequeño microclima. Luego está el agua de lluvia y todo esto se junta así sin más y se lleva a la depuración. Y claro, pues hay que gastar mucho en depuración porque hay que depurar grandes volúmenes y eso genera grandes vertidos, bueno, que ya si ya están depurados y vuelven al cauce natural, pues no está mal, pero con un coste energético muy grande y muchos lodos. Este tipo de operación, que tiene un alto consumo energético y contaminación de las aguas, pues debería sustituirse en las ciudades por algo tan cabal como que se introduzca el ciclo del agua.
Ese es mi reloj diciéndome que ya tengo que terminar. Como que se introduzca el ciclo del agua. Entonces, el ciclo del agua significa que el agua potable que va a las viviendas verdaderamente se separe en grises y en negras y que el agua de lluvia se integre con las aguas grises y eso se utilice para limpieza, lo cual generará mucho más y mejor microclima y entonces la depuración será una parte más pequeñita con menor consumo, menor contaminación. Esto debe implantarse, me parece a mí, porque las ciudades tienen el problema, las ciudades en climas calurosos como el nuestro y cada vez vamos más a ello, tienen problemas gravísimos de subsistencia en el futuro y un problema de ellos es cómo, si quiero hacer esa simbiosis vegetal, que yo desde luego recomiendo, cómo riego esos árboles, ¿no? Pero realmente con lo que se consume en una vivienda diariamente, con las aguas grises de una vivienda, pues daría sobradamente para mantener muy contentos a 2 o 3 árboles. Esto me ha llevado aquí a esta historia que llamamos Let's Vegetate, que es un proyecto que me gustaría que se llevara adelante, que un poco se basa en buscar la manera de hacer que eso sea viable. Yo pienso que es posible, hay que cambiar modos de explotación. Ahora mismo la idea del business model, el modelo de negocio, está en un cambio fortísimo, al menos ideológicamente, no sabemos si al final eso será una realidad. Y la bioclimática tiene que ser uno de los aspectos claves de esto, ¿no? Todo lo que he estado diciendo es bioclimática de un modo u otro. Esta sería bioclimática urbana. Perdón, este es un chiste para mí muy querido de mis colegas en GBC España. To be green or not to be, there is no question. Ideas para llevar. Bueno, para mí el centro del apoderamiento es claramente el entorno construido y para mayor claridad la casa, la vivienda. La bioclimática es el primer eslabón de la soberanía energética, que también la podemos llamar autonomía, y eso tiene lugar en casa. Y es una intervención que reduce enormemente la vulnerabilidad. Si tu edificio pudiera darte el 100% de las horas del año dentro de confort, ya está, es que no gastarías nada, tendrías mejor salud y vivirías estupendamente. La salud, en esta situación en la que estamos, lo es todo. A mí me ha sorprendido mucho dentro del mundo de la edificación sostenible, incluso se habla con cierta sorpresa de lo buena que es la salud en los edificios. Esto a mí me parece un despropósito. Es que la salud realmente lo es todo. La crisis del cambio climático es un problema de salud. Todo es salud. Entonces, por medio de los edificios bioclimáticos podemos crear más habitabilidad hacia adentro, por supuesto, pero también hacia afuera, porque son edificios que están utilizando materiales. De materiales hemos hablado poco, porque eso daría para muchísimo más, pero están haciendo una gestión de la energía la mejor posible. Y esto me lleva a la pregunta final que planteaba al principio, el quod erat demonstrandum. He conseguido demostrar lo que quería demostrar y la tesis me parece recordar que era que la bioclimática era una clave para el futuro habitable. Estoy en tus manos, querido planeta, para que nos ayudes a entender cómo hacer esto y intentaremos echar una manita. Salomé, aquí termino. Creo que me he ido unos pocos minutos, pero tal vez no mucho. No, está perfecto. Muchas gracias, Emilio, por este viaje que nos has hecho y este recorrido por la bioclimática. Ya tenemos varias preguntas que te voy a compartir. Miguel te pregunta que cuánto queda para ver ciudades bioclimáticas, si será una implantación rápida. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, eso es bioclimática ficción, ¿no? Es como ciencia ficción llevada al terreno de la bioclimática. Yo soy persona optimista, como podéis deducir de que me empezara a dedicar a esto en el año 83. Nunca he visto señales como hasta ahora de que pudiéramos estar relativamente cerca de ello, pero no lo tengo tan claro. Ojalá. Ya hay intervenciones más pequeñas, pero realmente para que podamos llegar a esto necesitamos una masa crítica con este mensaje con total claridad, porque esto está muy lejos de las preocupaciones políticas. Recientemente pues habíamos vuelto la vista
al medio ambiente y demás, y entonces había una sensibilidad. Ahora estamos en medio de un fárrago que requiere una atención inmediata a cosas de salud, pero bueno, tal vez nos sirva para aprovechar este momento durísimo como tirón. No sé, contestando a la pregunta del cuándo, no sé. Ojalá cuanto antes. Yo llevo trabajando en ello todo lo que puedo, mucho tiempo, y cuento contigo, por favor. Gracias, Emilio. Nos preguntan también si la elección de materiales influye mucho en el bioclimatismo. Sí, porque, a ver, el concepto, yo cuando empecé a hacer bioclimatismo, pues era una cuestión de que se acababa la energía fósil, tal, ¿no? En los años 80. En los 90 entró en las cuestiones medioambientales y ahora pues realmente estamos muy centrados en el CO2 como principal gas con efecto invernadero, etc. Los materiales importan mucho porque tienen una aportación importante al contenido de CO2 de un edificio. Por supuesto que importan. Si has visto, en muchos de mis edificios pues se utiliza la madera. La madera es un material que fija CO2 cuando crece y luego se queda ahí fijada y la pones en el edificio y solo se emitiría cuando la quitaras y se pudriera o se quemara, ¿no? Entonces, por supuesto que afecta. Cada vez estamos trabajando más en el carbono de vida completa, whole life carbon, de los edificios y claro que tiene una importancia. Si estamos haciendo rehabilitación, lógicamente vamos a usar menos materiales, pero en edificación nueva sería, pues es enormemente importante, pero también por cuestiones de salud. Evidentemente, si tú tienes materiales hacia tu interior, que son materiales naturales con pequeñas emisiones de compuestos orgánicos volátiles y demás, pues vas a estar mucho mejor, aunque no lo notes, vas a tener muchos menos malestares. La cuestión de la salud, como digo, es absolutamente central. Vamos a tener que trabajar mucho en ella. Estamos trabajando en ella también desde GBC España y este es un ámbito bonito que interesará también de una sesión porque yo creo que por ahí van a ir todas las cosas. Entonces los materiales importan desde el punto de vista de contenido de CO2, desde el punto de vista de su lógica constructiva. Yo sé, construir con madera es muy fácil, por ejemplo. Etcétera. Entonces, pero hay que hacer un análisis completo para decir el material que se utiliza. Muchas gracias, Emilio. Tenemos varias preguntas que van en la misma línea, que es sobre el componente político, que, bueno, ¿cuáles son los impedimentos o el freno que hace que no se globalice la bioclimática, ¿no? Aquí nos pregunta Inventa si nos puedes dar alguna lección aprendida para enfrentar estos obstáculos con mayores posibilidades de éxito. Beatriz nos pregunta si podremos globalizar la arquitectura bioclimática si eliminamos el componente político, y también nos preguntan ¿por qué hay tan poco impacto del bioclimatismo en la normativa de edificación? Yo creo que estas tres preguntas van muy en la línea y ¿cuál es tu opinión? Si eliminamos a los políticos, avanzaría la bioclimática, creo que ha preguntado Beatriz, tal vez, ¿no? Sí. A ver, el primer problema que observo yo es que se conoce poco. Porque de manera sorprendentísima para mí, los edificios, es algo que esto yo suelo decir en inglés, we take buildings for granted. Los edificios los damos por hecho, están siempre ahí, es un poco como nuestro cuerpo, no nos fijamos en ellos. Hay una carencia de cultura realmente y eso a nivel político pues es muy considerable, pero también incluso entre los profesionales. No sé. Me parece que lo primerísimo que tenemos que hacer es empezar a hacer cuanto más ruido posible en esta línea para que todos de alguna manera compren este mensaje, por así decir, porque sin eso no van a pasar las cosas. La manera ideal para mí es que sea la gente la que compre este mensaje, que diga, oye, pues como dicen los que van a Sotavento, ¿por qué no hacemos todo así, no? Entonces, durante años nosotros estamos intentando comunicar más y mejor, y es una especie de asignatura pendiente, ¿no? Entonces, para mí la línea sería, o la lección aprendida es, esto lo tiene que querer la gente para comenzar, eso movería sin duda al político y eso movería sin duda a esos mercados que en fin, si os dais cuenta, aquí el modelo de negocio
hay mucha gente que dice que es muy difícil encontrarlo o que no lo ve, lo cual es terrible, ¿no? Mientras que, yo qué sé, los cruceros, los paquebotes del turismo, eso sí es un modelo de negocio, ¿no? Entonces, claro, ¿qué decir que no sepamos ya? El modelo de negocio, si tuviera una contabilidad correctamente hecha, en la que entraran los aspectos medioambientales, eso me refería antes con el análisis de vida, de coste, el análisis de coste de vida real, ¿no? Si se tuviera la valentía de hacer eso, y eso pues ya está hecho, pero si los políticos tuvieran la valentía de aceptar eso, yo creo que las cosas cambiarían dramáticamente. Y dramáticamente no sé lo que quiero decir ahora mismo. Bueno, hay un montón de preguntas, no sé si nos va a dar tiempo a que las puedas responder todas. Yo os animo a las que queden sin responder que nos las enviéis por email a comunicación@gbce.es y se las trasladaremos a Emilio. Pero aquí hay una que yo creo que sí que nos interesa mucho, que es en el caso de la rehabilitación. Ya sabemos que muchos de los edificios que habitaremos en el futuro ya existen hoy. Entonces nos pregunta Laura que qué margen entiendes tú que tenemos para aplicar medidas bioclimáticas en el caso de la rehabilitación. ¿En qué elementos se podría intervenir? La rehabilitación yo creo que tendría que ser ahora mismo pues una vía clara de esta recuperación o reconstrucción que se llama económica. Y esa es una vía en la que creo. Vamos a ver si conseguimos hacer que sea así. Porque claro, eso significa dar un uso al dinero distinto del que se ha venido haciendo hasta ahora, pero mucho más provechoso. Entonces la rehabilitación, bueno, pues desde Europa sabéis que hay ahora una Renovation Wave, la ola esta de la rehabilitación, etcétera. Nos están pidiendo a los GBCs que colaboremos. Hay mucho que hacer. Todos los países deberían estar rehabilitando ahora del orden del 3 o el 4% de su parque construido. Se puede hacer, porque no tenemos algún problema o podemos tener problemas iniciales de capacidad para afrontar eso desde el punto de vista del trabajo, pero a lo mejor la crisis del coronavirus sirve también para valorizar ciertos trabajos que estaban desvalorizados, como los trabajos de la construcción. No sé, o sea, creo que coincide una serie de cosas que puede pasar. Si me creo el plan del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, pues un plan gradual, creciente, en el que se pongan las piecitas adecuadamente para poder estar en una década a esa velocidad de crucero que sería 300 o 400.000 viviendas y seguir creciendo, pero hace falta una conjunción de cosas. Desde GBC España intentamos poner esa conjunción sobre la mesa, pero claro, necesitamos ayuda de todos. Pues muchas gracias, Emilio. Se quedan varias preguntas aquí en el tintero, pero te las pasaré para que puedas responder por privado porque ya nos da la hora. Así que, bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Emilio, sobre todo, por compartir esta hora con nosotros y compartir tu experiencia de forma tan generosa y toda tu trayectoria y sabiduría, edificios y demás. Muchísimas gracias, Salomé. Ha sido un auténtico placer. Un abrazo a todos. Y bueno, yo a eso que se suele decir, de esta salimos juntos, de esta salimos mejores juntos. Ánimo. Muchas gracias, Emilio. Yo simplemente añadir a todos los que habéis asistido que si os ha gustado la sesión, esta tarde ya estará disponible el vídeo en el canal de GBC de YouTube y en nuestra página web, entonces os animo también a compartirlo con las personas que creáis que puedan aprender sobre arquitectura bioclimática también con nosotros. Y nada más, despedirme con la temática de la siguiente sesión, que estará dedicada a un material que ha salido ya varias veces en la hora de GBC, que es la madera, y hablaremos de las ventajas de utilizar madera certificada en edificación sostenible. Bueno, espero que tengáis una buena semana, que nos veamos aquí el miércoles que viene y que todos apliquéis vuestros superpoderes, como dice Emilio, para hacer de la Tierra, hoy que celebramos su día, pues un hogar en el que quepamos todos. Muchas gracias. Feliz Día de la Tierra.